solo dos palabras para darle la bienvenida una vez más al Museo de Santa Cruz en esta magnífica conferencia que vamos a disfrutar enseguida con ocasión del centenario del gran poeta Rilke, que, como todos saben, pasó un tiempo aquí residiendo en nuestra ciudad y fue motivo de inspiración para luego obras suyas. Como digo, darle las gracias por su asistencia de nuevo a esta actividad organizada por la Asociación de Santa Cruz Vivo, la Asociación de Amigos del Museo, y desearles pues, que sigan como esta tarde asistiendo a las actividades que se verán programando a lo largo del año. Unas veces en el propio Museo de Santa Cruz, que como saben pues no tenemos espacio, hay mucho espacio pero no está utilizable. No sé si en un futuro recuperaremos el salón de actos del museo, que recordarán algunos, es la antigua iglesia del convento de Santa Fe, ahora que se ha desocupado. No sabemos si que vendrá, pero esperemos que por lo menos el salón de actos vuelva a ser eso, el salón de actos del museo, que durante estos años ha estado, diríamos, desgraciadamente secuestrado. Eso hace que tengamos este mínimo espacio en otras ocasiones, como muchos de ustedes ya habrán asistido, en el Museo de los Concilios. En cualquier caso, no me entretengo porque venimos a escuchar al profesor Peñalver y a aprender. Muchas gracias por su asistencia, por su apoyo. Los que todavía no sean a lo mejor socios de la asociación, pues animarles a que lo hagan y que disfruten de la conferencia de esta tarde. Muchas gracias. Pues buenas tardes, amigas y amigos del Museo de Santa Cruz. Como bien ha mencionado nuestro presidente de la Asociación de Amigos, este no es el sitio habitual donde hacemos este tipo de actos, pero teniendo en cuenta el título, pues nos parecía que, bueno, es un poco osado por nuestra parte estar al pie de la Inmaculada Valle, pero nos van a permitir ese capricho que os hemos dado. Pido disculpas porque, claro, la sala es limitada y hemos tenido que limitar el aforo. Bueno, cuando toca presentar a una persona como Luis Peñalver Alhambra, con la formación sólida que le caracteriza y además siendo amigo, pues es un doble placer. Como todos ustedes saben, Luis Peñalver es toledano, nacido aquí en Toledo. Es filósofo, escritor. Dentro de su ámbito de estudio, y podríamos catalogarlo como experto en estética filosófica, con un interés particular en las poéticas de lo feo y lo grotesco en el arte occidental. Él es, en cuanto a formación, es doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y alcanzó el grado de catedrático como profesor de filosofía. Entre sus obras y publicaciones, pues podemos citar una serie de publicaciones que versan sobre arte y filosofía, como Los monstruos del Bosco, de Soslayo, una mirada sobre los bufones de Velázquez, Don Quijote, la escritura y la muerte, El Bosco en Toledo, Greguería sobre los demonios del arte, Fabulaciones del instante o Cómo matar el tiempo con Borges, Ventana a lo diáfano, Los bodegones de Cotán, El pensamiento nocturno de Goya en la noche de los disparates, Sondeando el abismo, Goya y Schopenhauer, un libro que también se presentó aquí en el museo,
El Bosco y los monstruos de la melancolía, Entre pinturas, reflexiones de un sonámbulo, Los bufones de Velázquez, A la mirada del espejo, todos publicados entre 1999 y 2026, y me he saltado uno porque enlaza directamente con el tema de la conferencia, El Greco y Rilke, Un cielo en creación, de 2014. Además, todos le conocemos por su columna en el ABC, pero también por trabajos de investigación sobre Toledo, como Toledo, la pintura, del Greco a Canogar, el arte del damasquinado. Volveremos sobre ese tema. Una historia del damasquinado toledano, el estoque de Frascuelo y otras historias del damasquinado toledano, Las rejas de Villalpando de la Catedral de Toledo, una obra maestra del damasquinado. Porque no hay que olvidar que él es hijo de artistas damasquinadores, ¿no? Su padre, Luis Vicente Peñalver García, fue un conocido maestro damasquinador y además forma parte de la asociación, de la Fundación Damasquinado de Toledo, que entre otras cosas ha conseguido la declaración como bien de interés cultural en la categoría de bien inmaterial a favor de iba a decir artesanía, pero es más que artesanía, que caracteriza tanto a la ciudad. También ha escrito libros sobre temas cervantinos, como Don Quijote, La escritura y la muerte, o libros de ficción, como Jaula de grillos y Goya de noche, reflexiones de una sombra. Recientemente ha comisariado 2 exposiciones, una de ellas aquí, en el Museo de Santa Cruz, y otra en la Mezquita de Tornerías, sobre la de aquí, Jules Worms, costumbrismo e indumentaria en el Toledo del siglo XIX, y el maravilloso arte del damasquinado entre Eibar y Toledo, como he dicho antes, en la Mezquita de Tornerías. Y bueno, yo ya casi creo que es mejor que le escuchemos y que nos ilustre sobre este tema tan atractivo como es el Greco, Rilke y Toledo. Pues, buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Rafa. Gracias a todos ustedes por estar aquí, porque hoy era un día complicado, con una oferta bastante amplia, por el día que es, día del libro, y perdón, del libro, de los museos, contamos. Estaba nervioso, pero estaba nervioso, ¿sabes? Porque, digo, el aforo voy a tener que dar una segunda conferencia, y veo que, bueno, más o menos están sentados todos, ¿no? Para aguantar una charla de 2 o 3 horas aproximadamente. Quiero que estén todos cómodos. Bueno, estoy muy agradecido al Museo de Santa Cruz y a la Asociación de Amigos del Museo de Santa Cruz Vivo por invitarme a dar esta charla en un día muy especial, como es el Día de los Museos. Ya saben, esas instituciones que no hacen nada más que conservar, divulgar, investigar el patrimonio cultural, y que, por cierto, suele estar siempre bastante dejado, ¿no?, de la mano de Dios o de la mano de nuestras instituciones. Esta mañana leía, no sé si está Luis está aquí, eso que nos mandas, que la verdad que está siempre tan trabajado, hablando del Día de los Museos, y es verdad. Si hay algo que une, un puente que, bueno, pues que supera las divisiones y que sirven, pues, para fomentar el diálogo, el entendimiento mutuo y el respeto, y por supuesto ensanchan la mente, esos son los museos. Digo que es un día muy especial, pero es un espacio aún más especial, porque posiblemente, yo creo que es el lugar soñado para cualquiera que se atreva a dar una charla sobre el Greco, Rilke y Toledo, aquí, a los pies de esta Inmaculada de la Capilla Ovalle, la obra, en palabras de Álvarez Lopera, más poética, más lírica, más emocionante del Greco. Hace ya, pues, exactamente 12 años, coincidiendo con la celebración del 4º centenario, de la muerte del Greco, sugerí un acercamiento
obra del Greco a través de la poesía de Rilke, o un acercamiento a Rilke a través del Greco. Un encuentro que tenía que producirse, por supuesto, en Toledo. En aquella ocasión propuse un paseo por la ciudad del Tajo, recorriendo en compañía del poeta y del pintor ese misterio que nos envuelve y del que formamos parte, sin otro propósito que el de intentar revivir el asombro, leo a Rilke, frente a eso que, como en un laberinto sin fin, se llama vivir. Si entonces, en 2014, celebrábamos la muerte del Greco, este año se cumple el centenario de la muerte de Rilke, uno de los poetas más universales del siglo XX. Por cierto, no se saben ustedes, vamos a cambiar de diapositiva, no saben ustedes cómo murió el poeta. La verdad, no se me ocurre una muerte más poética que esta, si es que una muerte mejor para un poeta si es que hay muertes buenas. ¿Saben cómo murió Rilke? Pues estaba preparando un ramo de rosas para ofrecérselo a una amiga que iba a visitarlo y se pinchó. Eso, esa herida se infectó y acabó produciéndole una septicemia. Luego se descubrió que tenía leucemia. En 1926, Rilke se acordó de las rosas cuando escribió uno de los epitafios más bellos que todos han escrito nunca. Aquí lo tienen, que traducido al alemán es rosa o contradicción pura, sueño de nadie bajo tantos párpados. Siempre me acuerdo de este epitafio, no sé, la estoy tapando seguramente, ¿a que sí? que se cree. Bueno, digo que siempre me acuerdo de este epitafio, me acuerdo del ramo de rosas que roza apenas, como pueden ver, con sus pies el ángel de la Inmaculada Ovalle. En algún artículo de opinión he recordado la deuda que Toledo tiene con el poeta, con la esperanza de que alguna autoridad se hiciese eco, inútilmente, seguramente porque esas autoridades ni siquiera sabían quién era Rilke. El caso es que han transcurrido 100 años de su muerte y en la ciudad no hay nada, ni siquiera una placa, una estatua, nada que recuerde el paso de Rilke por esta ciudad. Una ciudad que le inspiró las elegías de Duino, una ciudad que está en la base de buena parte de su poética. No así, a ver un segundito, en Ronda, la otra ciudad en la que se paró en su visita a España. En Ronda tenemos una escultura. Se conserva también, como saben, la habitación de Rilke en el Hotel Reina Victoria. Hay homenajes a Rilke, incluso hay una autoescuela Rilke. Y aquí no tenemos absolutamente nada. Sirva este acto, aunque modesto, para conmemorar los 100 años de la muerte de un poeta que convirtió Toledo y la obra del Greco en una de las fuentes más importantes de inspiración. Vaya por delante que el acercamiento de Rilke a la pintura del Greco no es el de un inspirador del arte, por supuesto, que se detienen con situaciones más formales y compositivas. Rilke solo puede abordar la obra del Greco desde la poesía, y desde la poesía atiende al contenido místico de las figuraciones del cretense, una profundidad que rara vez encontramos en otros textos. Rainer Maria Rilke, vamos a ponerle aquí, Ronda, el Tajo. Rainer Maria Rilke nació en Praga. Como saben, Bohemia en aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Eso quiere decir que cuando se deshace dicho imperio, con la Gran Guerra, pues pierde su nacionalidad.
Fue, por tanto, un poeta apátrida que vivió entre dos mundos, entre dos pueblos, ni alemán ni eslavo. Siempre llevó consigo la condición de poeta nómada, morador de las fronteras. Recorrió todo el arco de Europa solo para habitar en sus extremos. Primero fue la inolvidable, Rusia. Aquí lo vemos al joven Rilke con una de las mujeres más independientes, más hermosas, más inteligentes de la época, Lou Andreas Salomé, a la que, por cierto, cortejó Nietzsche. Lou lo rechazó. Pues fue a Rusia porque querían conocer a Tolstoy. Aquí vemos a Rilke con la familia del escritor ruso. Lou creo que tenía como 12 o 14 años más que Rilke. Fue amante durante unos años, pero fue sobre todo amiga y confidente durante toda su vida. También Lou, que fue discípulo de Freud, le introdujo a Rilke en el psicoanálisis. Una mujer verdaderamente extraordinaria. Parecía que recorrió todo el arco de Europa solo para habitar en sus extremos. Primero fue Rusia, más tarde viajó a la otra punta, al otro extremo, a esos lugares de revelación que iban a ser para su poesía Toledo y Ronda. Ciudades hendidas por el Tajo, ciudades levantadas sobre el abismo. Poeta del umbral, y tenemos la vista y plano, siempre deseó habitar allí donde lo cósmico se hace más patente, en la periferia, en los arrabales del mundo conocido. No en París, no en Viena, en Toledo, en Ronda, lugares, desde luego, exóticos. Sentir estos extremos en los que el tiempo se curva y todo lo que ha sido, es y será, se hace uno en la presencia. Y sentirlo en Toledo, donde pueden llegar a coincidir en la mirada extasiada del poeta, la mirada de los vivos, de los muertos y de los ángeles. Me voy a poner muy eufórico, todas esas fusiones líricas y poéticas son inevitables. Con Rilke es que lo vengo arriba, así que le van a perdonar, pero Rilke es así. Y desde luego, yo creo que pocas personas han comprendido ese aspecto visionario, poético, lírico del Greco como Rilke. En noviembre de 1912, Rilke llega a Toledo con escaso equipaje, pero con las esperanzas intactas. Llega a esta ciudad de los confines del mundo porque, como escribe 2 meses antes desde Venecia, en una carta dirigida a su amiga Siri Nadjeri, tenía necesidad de Toledo. Es más, llega a escribir: quiero ser toledano. El laberinto veneciano no fue sino la antesala de este otro laberinto con el que venía soñando desde que se despertó su conciencia poética, aún antes de que oyera por primera vez el nombre de Toledo. El laberinto de la poesía que él en la que él vino a extraviarse. Todo conducía a la ciudad soñada. En la primavera de 1903, en el estudio que tenía Zuloaga, el pintor Zuloaga, en París, pudo contemplar 3 grecos que pertenecían al pintor: un San Francisco, un San Antonio y una Anunciación. Zuloaga solo le pudo describir Toledo con palabras, pero el deseo de conocer la ciudad comienza a fraguarse en el artista, haciéndose cada vez más intenso. Quiso el azar que se cruzase en su camino un cuadro que solo estuvo expuesto 3 veces en el Salón de Otoño de París. Esta maravillosa vista de Toledo que hoy, como saben, se conservan en el Metropolitan de Nueva York.
Pasó horas sentado delante de este cielo nocturno y tormentoso que se abre entre violentos contraluces sobre una ciudad, leo, una ciudad que, situada en la pendiente de una colina, sube con prisa hacia la catedral. A la vista de Toledo le siguió el encuentro fortuito también con otra pintura sorprendente del Greco, esta vez en Múnich, el Laoconte, que solo perteneció 3 años a la Pinacoteca bávara. Al tiempo que el poeta interiorizaba la tensión dramática de estos paisajes, comenzaba a oír en la entraña más soterrada de su ser la llamada de Toledo. Pero no fue solo la mano del Greco la que les llevó a Toledo. Hubo también una mano más oscura. Poco después, en las noches del 1 al 4 de octubre de 1912, en varias sesiones de espiritismo celebradas en el castillo de Duino, en Trieste, junto al mar Adriático, que pertenecía a su amiga la princesa María von Thun und Taxis, un espíritu que se hacía llamar la desconocida, le reveló que su destino era una ciudad que se elevaba sobre una montaña y donde, fíjense qué imagen, donde el acero se estrecha suavemente contra el ángel. La desconocida le habló de iglesias de las que colgaban cadenas ensangrentadas y de un viejo puente de piedra con torres al principio y al final. Si vas allí, le dijo la desconocida, estamos hablando de un espíritu que se le manifiesta en una sesión de espiritismo, ¿de acuerdo? Si vas allí, le dijo, camina bajo el puente, donde están las grandes rocas, y después canta, canta, canta. Años después, el poeta, más escéptico, va a abandonar esa tonalidad ocultista y espiritista, y va a desconfiar de su cualidad de medium, pero nunca se reirá de lo que no podía comprender. Yo me pregunto, ¿existen las casualidades? Tal vez las casualidades sean esas trampas que nos ponen al azar para que se cumpla nuestro destino. Rilke pasa por Madrid sin apenas detenerse, tiempo justo para cambiar de estación. Tal era su necesidad de Toledo. El 2 de noviembre, Día de Todos los Difuntos, Rainer Maria Rilke, uno de los poetas más grandes del siglo XX, pasea ya por las estrechas calles de Toledo. Se adentra por la calle del Ángel. Exclama, el ángel, como había predicho la desconocida. Y desemboca, ¿dónde desemboca? En la iglesia de San Juan de los Reyes, una iglesia de la que cuelgan cadenas ensangrentadas. Para después, descendiendo por la pronunciada pendiente, cruzar un viejo puente de piedra. Desde este momento, escribe Rilke, no he puesto la iglesia. Desde este momento, escribe Rilke a su amiga, la princesa María von Thun, nada fue casual. Toledo, para nuestro poeta, que llega a la ciudad cargado de visiones bíblicas, es una teofanía, un lugar donde la divinidad, ojo, la divinidad para Rilke no se expresa como un sustantivo, Dios, sino como un adjetivo, divino. Un lugar, digamos, donde se produce una teofanía. Las cartas que el poeta escribe desde el Hotel Castilla, yo creo que ahí quedaría muy bien una placa, ¿verdad?, que recordase el paso de Rilke por esta ciudad ingrata.
Bueno, pues las cartas que el poeta escribió desde el Hotel Castilla se cuentan entre las mejores páginas que se han escrito nunca, a mi juicio, sobre Toledo. Si no lo han leído, yo les recomiendo que lean el Epistolario Español de Rilke. Con la guía del Vizconde de Palazuelo en la mano, una guía que está escrita a doble columna en francés y en español, se pierde por los angostos callejones, los cobertizos oscuros y las íntimas plazoletas de esta Leo, ciudad del cielo y de la tierra, donde las cosas las va a percibir como un eco de su alma. Los días inolvidables que pasó en Toledo, en compañía del Greco, inspiraron algunos de los versos más sublimes del poeta, porque Toledo se le va a revelar como el lugar de las elegías del vino, obra cumbre de la lírica universal. Sabemos que empezó, si no a escribirla, si a incubar la sexta elegía. Y es posible que también la novena. La novena elegía se ha llamado la novena sinfonía de la poesía contemporánea. Como escribe su biógrafo Antonio Pau, en Toledo, ciudad que se deshabita y se espectra, este poeta apátrida dejaría de ser viajero para ser habitante. Si la poesía fue para él la pasión de la totalidad, esta pasión la vivió como un poseso en Toledo, centro en el margen, margen en el centro, eje del mundo en el que las energías telúricas se cruzan con las corrientes de las aguas y los vientos. Levantada sobre una roca, hendida por un río, esta ciudad, que es monte y abismo, se le revela como el escenario perfecto para una profunda transformación interior. El alma de la ciudad del Tajo habitará para siempre en su poesía, hasta el punto de que su obra no será sino el intento de recordar lo vivido en este paisaje originario, que durante 4 semanas que pasó en él, acaso por la excesiva proximidad del origen, le hizo enmudecer. Porque en Toledo descubre una ciudad amable a la percepción, pero hostil a la expresión. En Toledo sufre una de sus mayores crisis poéticas. De su pluma no va a salir ni un solo verso. No puede sino abandonar cada mañana el hotel y perderse por las calles de la hermética ciudad. Cautivo, ebrio, agotado por este lugar sin límites, abandona la ciudad por uno de sus puentes. Contempla Toledo desde la otra orilla. Los diversos lugares del ancho mundo se hacen uno en este paisaje esencial. Sus existencias errantes por todas las ciudades de Europa se encuentran en esta ciudad en la que el abismo se estrecha con el cielo. Todo lo que es está aquí y ahora y siempre en lo abierto. Dios mío, exclama, ¿a cuántas cosas he querido porque intentaban ser algo parecido a esto? Porque había en su corazón una gota de esta sangre. Y aquí está ahora la totalidad. ¿Acaso podré resistirlo? Sueña con un poema que corresponda a una presencia tan acabada, tan sagrada. Un poema río que se ciñe a la realidad como el Tajo a su peñascosa pesadumbre. Contempla el altivo promontorio que se eleva más y más ante él. Oye a sus pies, bajo los profundos escarpes, el murmullo insondable del río. Y no puede sino percatarse de la ignorancia y de la arrogancia del poeta que pretende apresar con palabras lo que solo puede describirse como una revelación. ¿Para qué empeñarse en las palabras cuando no son mejores ni más elocuentes que el silencio? Al alejarse de la ciudad, ve cómo la luz cobriza del atardecer la realza del entorno, destacándola y aislándola de cuanto la rodea. La ciudad aparece entonces ante la mirada del poeta como, dice, un terrible
y sublime relicario. Vengo a leer una carta que escribe el 15 de noviembre a su amiga Pía Balmarana. Vengo de dar un paseo por entre las montañas rudas, rojas, de montes bíblicos, y siempre bajo la presencia de esta ciudad elevada como un relicario. ¡Qué paisaje maravilloso! Se dice en español dar un paseo. Yo encuentro esta expresión bastante injusta, pues no he dado nada. He recibido tan solo y tengo colmados los ojos. Una carta a una amiga. Es curiosa la relación que tuvo Rilke con las mujeres. Con su madre no la podía ni ver, pero sus grandes amigas fueron mujeres, princesas, personas de la alta burguesía, la aristocracia europea. Fueron también sus protectoras. Rilke, la verdad es que no tenía ningún talento práctico para la vida. Ninguno. Él vivía enteramente consagrado a la poesía. Se casó con una escultora, discípulo de Rodin, Clara Westcott, que conoció en una colonia de artistas próxima a Bremen, y tuvo una hija, Ruth. Pero bueno, siempre se llevó bien con su mujer y con su hija, pero a mí me da que nunca le hizo demasiado caso. Él vivía para la poesía. En fin, la impresión que el paisaje colgado le produce puede resumirse en una palabra: aparición. A veces, continúa, hacia el atardecer, cruza al otro lado y paseo por las rocas y las colinas. Frente a mí solo existe la profunda y estrecha luz del Tajo y detrás la ciudad iluminada como un resucitado. Ante este paisaje, que parece colocado de modo tan inmediato sobre la tierra, como un paisaje del Antiguo Testamento, un paisaje, dice, que no habla, sino que profetiza, únicamente le queda el asombro y la emoción. Escribe otra carta a su amiga Sidonia. Del mismo modo que Moisés no fue lo suficientemente poderoso para soportar la aparición, sino que quedó aterrorizado y mudo, llevando tan solo tamaña visión reproducida en su rostro. De igual manera, se le sobresalta a uno el corazón ante el espectáculo de esta ciudad, hasta el extremo de quedarse atónito para siempre e incapaz de manifestar nada, a no ser la propia emoción que le embarga. Esta foto es una foto de alguacil que me encanta. Siempre que la veo me acuerdo de Rilke. Siempre me ha parecido que este señor que está contemplando el río, el Tajo, es Rilke, ¿no? Vuelve sobre sus pasos, cruza de nuevo el puente y comienza a subir por la empinada cuesta. Finalmente se adentra, como el que se introduce en las fauces de un monstruo prehistórico para ser devorado, el intrincado caserío toledano. Apenas se cruza con nadie. Este silencio es más intenso que el de los canales de Venecia, que recorrió hace unos días que parecen ya meses. Recorre estas calles tortuosas y vacías como un poseso, en permanente estado febril, incapaz de atrapar con palabras a esta ciudad de piedra fluida, que tiembla en su incandescente y misteriosa inmediatez. Pero no desespera, pues aunque todavía no tiene los versos para interiorizar el lenguaje lo que no es lenguaje, vuelve ya al hotel herido, hendido por la palabra, como la peñascosa pesadumbre por el río. Toledo lo ha dejado tocado para siempre. Sus puentes le han conducido hacia inexploradas orillas y sus torres lo han alcanzado con sus orgullosas agujas. Contempla el campanario de la catedral, pero lo que oye es el impulso vertical. No se comprende a un pájaro viéndolo, sino oyéndolo, escuchando el aleteo con que sus alas mueven el aire. Toledo se eleva como la música, como el coro de los ángeles de la Inmaculada Ovalle.
que rapta al poeta y lo arrebata hacia lo alto, arrastrando en su ascensión a toda la realidad. Toledo se levanta como los santos que pinta el Greco, cuando en su interior oyen la voz de la divinidad. Son las voces que el poeta escucha, entre comillas, en la primera elegía. Voces, voces, escucha, corazón mío, como antaño solo escuchaban los santos. Cuando la enorme llamada los levantaba del suelo, ellos, no obstante, seguían de rodillas y no se daban cuenta. En el silencio de las despobladas calles de Toledo, el poeta permanece a la escucha. Murmullos, susurros, en los que se confunden los ecos de los muertos con las voces de los vivos. Pero el alma de Toledo es recatada como una mujer morisca. No se da nunca la primera mirada, pues es una ciudad vertida hacia adentro. La angostura de sus callejuelas, sus cobertizos y adarves sin salida, le dan el aspecto de una ciudad cerrada sobre sí misma, una ciudad reservada e íntima con la que se identifica el poeta. Discretamente se asoma a la puerta entreabierta, pero solo ve el oscuro zaguán en forma de codo. Únicamente a veces, más allá de la penumbra, vislumbra el sol pintando sus arabescos de luz en una maceta de Recoleto patio, que es el íntimo corazón de sus habitantes. Y tal vez les llega la lejana risa de un niño. Se detiene en una plazoleta para reponer fuerzas. Yo voy a aprovechar para ver agua. Está sediento. Tiene en Toledo un caudal inagotable de presencia en el que podría saciar su sed de poesía. Y sin embargo, no bebe. La desconocida le había prometido un torrente de versos. Camina, dice, bajo el puente donde están las grandes rocas y después canta, canta, canta. Sí, pero bajo el puente ya solo encuentra el lecho de un arroyo seco. Sí, pero mi corazón ya no tiene voz. ¿Por qué? ¿Por qué las cuartillas vacías? Él mismo se responde. Es excesivo. Sobrepasa mi capacidad de expresión. Se le vienen insistentemente a los ojos los paisajes del Greco, que nunca le van a abandonar, como telón de fondo de sus paseos por las frías calles de Toledo. Sobre todo en la que aquel Laoconte contempló en Múnich. Está seguro de que a pesar del arco tenso del tiempo que separa sus vidas, comparte con el pintor la misma zozobra, la misma melancolía e impotencia. El cretense, al que dejaron su profunda impronta aquellos griegos que veían dioses en todas las cosas, sufrió la misma crisis y persiguió la teofanía en la tierra y la física en el cielo, no con los versos del lenguaje, sino con los del color. Rilke no ve la obra de Greco como la historia del arte, ya lo he dicho. Solo puede contemplarla como poeta. Todo lo que ve en la pintura del Greco es aspiración, impulso ascensional, búsqueda de la forma nueva, de la vida nueva. Por eso, Domenico Totocopoli siempre rebasó los cánones establecidos y no se detuvo en ningún resultado. Aunque hayan pasado por Venecia y por Roma, las pinturas de Greco conservan todavía su carácter de iconos. Esa fuerza mágica y sagrada que han perdido los retratos occidentales al querer hacerse, digo, entre comillas, realistas. Y no debemos olvidar que los iconos forman parte de la oración, como el incienso, los coros o la música que acompañan las solemnes liturgias. Esta experiencia que Rilke conoció en Rusia la reencuentra el poeta en los cuadros del cretense. Así como el iconostasio de un templo ortodoxo no es un retablo de muñecos, sino un lugar de apariciones, el poema debe ser un altar
donde cada uno pueda hacer su oración. El poeta se acerca a la iglesia de Santo Tomé con este sentimiento reverencial, para encerrarse a solas con el entierro del señor de Orgaz, para ver cómo en la pintura del Candiota el verbo se impone al sustantivo, el movimiento supera la sustancia, el color se apodera de la forma, el verbo hecho luz. Todas las cosas son diversas conjugaciones del verbo vivir. Pero, ¿y morir? ¿Es también un cambio de forma? ¿El abandono de la forma de este mundo para lanzarse hacia una vida diferente? ¿Acaso es la muerte un renacimiento? Me acuerdo aquí de tantos y tantos amigos y compañeros fallecidos recientemente, por desgracia han sido muchos, algunos muy vinculados a este museo. En el entierro del señor de Orgaz, el Greco no ha creado solo una pintura documental, sino sobre todo un misterio religioso, el misterio de la muerte. Los caballeros que asisten al sepelio parecen participar de este enigma indescifrable que se esconde tras la tumba. El Greco, heredero de la tradición mística cretense, ha interpretado a la luz de la cultura española ese sentimiento trágico de la existencia que hunde sus raíces en la civilización minoica. De hecho, Rilke será muy sensible a esa emoción dionisíaca de la vida que se expresa con elaborada liturgia en los ritos del toreo. Esto va por ti, Rafa, que estás por aquí. En Toledo, pero sobre todo en Ronda unas semanas después, se acuerda del ceremonial que acontece en ese círculo mágico de la vida y de la muerte que es una plaza de toros. Un ceremonial solar en el que se celebra la muerte. Sin embargo, en el entierro al que asistimos cada día a la iglesia de Santo Tomé, se nos sigue ocultando la tierra removida en la que ha de ser sepultado el señor de Orgaz. Vemos la gloria que acoge el alma del difunto, pero no vemos el irreductible agujero. San Agustín y San Esteban se disponen a depositar el cuerpo del caballero en un lugar ausente del cuadro. Deliberadamente el Greco lo ha dejado fuera del lienzo, del lado del espectador, fuera o al margen del espacio de la representación. No puede pintar este no lugar. Le es imposible representar el reposo definitivo a alguien para quien vivir es movimiento y constante devenir. No puede fijarse una forma definitiva lo que es puro impulso. Por ello, las figuras del Greco se estiran, se abren hacia el cielo, porque la atmósfera celeste ofrece el lugar idóneo para las transformaciones. El pintor enseña al poeta, le muestra el camino, le enseña a vivir ese movimiento interior del mundo del que forma parte también el cielo, que nada se parece al mundo suprasensible de los platónicos, ese mundo de arquetipos inmutables. El pintor le muestra esa voluntad dinámica, esa voluntad de ascender que es el hombre. Porque el hombre no está hecho para vivir horizontalmente. El hombre solo puede subir o caer. Y cuando no asciende, cae. Ahora bien, el Greco no pinta la mera cinemática del movimiento, lo que estaría al alcance de cualquier pintor, sino el dinamismo interno de esa llama que anima a los seres por dentro. En sus santos inmovilizados por la tensión interior, pinta la fuerza, la voluntad ardiente, la llama en la que arden sus ojos. Pero la materia es demasiado pesada para expresar esta voluntad ascensional. De ahí que el arte sea el medio en el que el pintor y el poeta se sienten más, el medio en el que el pintor y el poeta se sienten más a gusto. La sustancia de la libertad
que es el hábitat natural de esos espíritus aéreos que son los ángeles y que se caracterizan por su voluntad de conducir. En la figura del alma del Señor de Orgaz, o la del Cristo resucitado, el poeta y el pintor experimentan la tranquila sumisión de lo que asciende, el deseo de ser arrojado hacia arriba, hacia la diáfana libertad de los aires, donde el alma se ve por encima de sí misma, hacia ese cielo en el que ya no hay arriba ni abajo, pues en él no tienen jurisdicción ninguno de los espíritus de la gravedad. Los ángeles caídos lo son porque son demonios de la pesadez, demonios que nos impiden ascender porque tiran de nosotros para que nos veamos por debajo de nosotros mismos. Estos demonios se llaman con distintos nombres: miedo, resentimiento, odio, envidia, impotencia, remordimiento. El poeta desearía correr la suerte del Señor de Orgaz y ser besado y aspirado por este Dios Sol que reina en las alturas. Quiere, Leo, convertirse en aire y altura y sendero de luz, ser luz él mismo. Sentir la salpicadura de los ángeles y darse con ellos un chapuzón en este mar infinito de éter, como los santos y ascetas en los que se recrea el pintor. Silenciosos, ardientes, a punto sus apuntadas cabezas de hacerse llamas, llamas que avivan las salpicaduras de los ángeles, que libres chapotean y juegan entre las olas del cielo. El poeta se mira a sí mismo con los ojos del pintor. Sabe que él, hombre mundano, no es como estos santos, pero le gusta mirarse en ellos y descubrir las constelaciones de los ángeles reflejadas en sus frentes, emborracharse con la ebriedad del sol divino que lo arrebata a través de sus rayos luminosos. Quizás en el fondo de su corazón alimente la esperanza de que algún día esa misma fuerza lo absorberá desde la negra profundidad de la tumba al abismo insondable de la luz, para arrojarlo finalmente en su altura. Pero todavía está vivo y con cada amanecer despierta a la vida como un pequeño sol naciente. Verdaderamente estos cielos que pinta el Greco se le antojan al poeta océanos de espuma. Es una enunciación. Lagos incandescentes, cascadas de almas, torbellinos de ángeles que se abren para engullir a los recién llegados. Observa esa multitud de bienaventurados formados en divinas cohortes para acoger el alma del Señor de Orgaz, y se le figuran ríos celestes que desembocan en un océano de luz. Todo en el cielo en movimiento, y nada, ni siquiera la esfera celeste, está acabado o hecho para siempre. Solo los necios o los cortos de vista creen que las cosas del cielo son inmutables. En esta nebulosa se están creando continuamente nuevas estrellas, con la incorporación de nuevas almas. Es un cielo en creación. Este es el subtítulo del libro que escribí en el 14 y que me sugirió una poeta amiga, María Antonia Ricas. El libro se llama de Greco y Rilke, Un cielo en creación. Lo más afortunado era el subtítulo, que yo creo que era muy alto. Pero hablar de un cielo en creación es retornar siempre de nuevo a los ángeles. El cretense, que eligió la ciudad de Toledo para vivir, pero sobre todo para morir, sabe que estos ángeles están íntimamente ligados al paisaje de Toledo, donde todo resplandece, como escribe el poeta, con la intensidad de una aparición. En la vieja urbe castellana, donde la integración entre arquitectura y paisaje es completa, donde historia y naturaleza se compenetran a través del arte del mito, encuentra el Greco los medios visuales para desarrollar el arte, su arte, para trasladarse de un plano a otro, de la visión a la idea o diseño interno, de la idea a la expresión y de esta de nuevo a la visión.
El Candiota, artista independiente y reflexivo, se identificó con la ciudad del Tajo, no inmediatamente, pero sí de una manera muy profunda. Toledo para el cretense era una ciudad lejana, una ciudad extraña y abstracta, que por eso mismo podía convertirse en todas las ciudades. Toledo es Jerusalén y el Gólgata en sus crucifixiones, Egipto en San José y el Niño en la capilla homónima, o Troya en el Laoconte. Como para Rilke, 300 años después, Toledo acaba transformándose en la urbs metafísica y oracular, la ciudad bisagra entre el cielo y la tierra. Es la ciudad que los ángeles arrastran hacia las alturas en la Inmaculada de la Capilla Ovalle. Ángeles incandescentes que reciben y al mismo tiempo reflejan la luz divina. Al igual que el Greco, el poeta encuentra en Toledo el lugar natural de los ángeles. Porque Toledo es, repite, una ciudad del cielo y de la tierra, una ciudad donde convergen las miradas de los vivos, los muertos y los ángeles. Por eso el poeta vuelve una y otra vez a contemplar esta Inmaculada, que para él es y será siempre una asunción sin apóstoles. En el museo, en el antiguo museo de San Vicente, donde, leo, un ángel enorme irrumpe oblicuamente en el cuadro y otros dos ángeles se elevan. El resto de la escena no podía ser otra cosa que ascensión, subida y nada más. Esto es física del cielo. Una carta a su amiga María Fontú. Este ángel que conduce formando una línea, una línea serpentinata, no es el ángel doncel de la imaginería religiosa, sino el ángel puente entre lo visible y lo invisible. Su esencia es fluyente. Son, dicen los ángeles, como ríos que corren a través de dos reinos. Y así como el agua discurre por la tierra y la atmósfera, el ángel discurre por el recinto más amplio del espíritu. Es arroyo, rocío, manantial, surtidor de almas, caída y ascenso. Fin de la cita. A veces hay que olvidarse por un momento de todas nuestras ideas preconcebidas acerca del arte y pararse a contemplar estos ángeles llameantes que pinta el Greco con los ojos de la poesía. Sigan si pueden el impulso ascendente de estos seres etéreos. Con estos ángeles el espacio se altera con cambios de escala, proporciones distorsionadas. Con estos ángeles, a través de ellos, el tiempo se dilata y profundiza hasta alcanzar el volátil instante de la eternidad. Con ellos nos levantamos, nos elevamos del suelo para encontrarnos con el abismo. Pues, como escribe Rilke, desde lo alto el abismo se apoya en ti. Pero también al mismo tiempo, con estos ángeles sonrientes bajamos, nos ahondamos, excavamos en la oscura y pesada tierra para reencontrarnos con el cielo. En una anotación en su diario del 14 de enero de 1913, escribe Rilke: el Greco, impulsado por el paisaje de Toledo, empezó a introducir un interior del cielo, como si hubiera descubierto arriba, en el cielo, imágenes reflejadas de este mundo, que son diferentes de él, pero son, a su manera, tan proporcionadas y regulares como los reflejos de las cosas que se producen en el agua. Coincidencia o opositor, coincidencia de los opuestos. Todo está en todo. Lo de arriba y lo de abajo están bañados por la misma luz, que es la luz de los ángeles puente que atraviesan de parte a parte la totalidad de todo lo existente. Traducir esta luz en color se convirtió en la sagrada misión del Greco. Porque estos pigmentos chispeantes quieren ser como los ángeles, fibras de luz, partículas aéreas, vehículos transparentes, vínculos propiciatorios conductores de almas.
La tradición ha hecho de estos ángeles, de estos seres aéreos, animadores de los astros. Ellos son los que comunican la potencia divina desde las estrellas hasta los últimos peldaños de la creación. Allá arriba, en la inmensa redondez de la bóveda celeste, el profeta Daniel ha visto cómo miríadas de ángeles transmiten los dones del ser a todo el orbe. El griego sabe que su número escapa a toda medida humana. Las escrituras hablan de 1000 veces 1000, 1000 veces 1000 y 10.000 veces 1000, y que su forma es imponderable como criaturas fluidas que son. Al poeta le asombra el poder y la gracia de estas alas y sus violentos escorzos, alas que están hechas de luz en movimiento y que irrumpen oblicuamente en el lienzo, destinadas a iluminar no solo la capilla de San Vicente, sino también la ciudad y el orbe entero. Y advierte que las alas de estos imponentes seres son las del cisne, animal consagrado a Apolo, dios de la música y de la poesía. Y el poeta también siente que sin el vuelo de estos cisnes celestes, la poesía perdería toda su fuerza e inspiración. Es aliento que parece dictado desde arriba, pero que encuentra su fuente en las voluptuosas aguas de la tierra, como el sensual ángel que acompaña a María, cuyos pies descansan sobre los ramos de rosas y azucenas. Rosas como párpado, recuerda el epitafio. Advierta cómo el ángel ingrávido de la Inmaculada de la Capilla Valle convierte en una misma y continua realidad los ramos de flores que rozan sus pies y la túnica celeste de la Virgen que alcanza sus manos. ¿Y qué podemos decir de los ángeles músicos? Aunque se declara completamente analfabeto en música, la música de los ángeles le sugiere a Rilke ese punto coincidente de unión entre lo audible y lo inaudible, entre el aquende y el allende, ese estado fluido y armonioso que le permite entrar en vibración con todas las cosas. Esa música, dice, que cósmica, que reúne equilibrios para estar en la totalidad de las cosas. No resulta extraño que todos los sábados se dirija a la iglesia mozárabe de San Lucas para oír una salve, sugestionado por una hermosa leyenda que había conocido en la guía artístico-práctica del Vizconde de Palazuelos. Posiblemente una leyenda que conocen, pero se la voy a recordar. Desde tiempos inmemoriales, todos los sábados se cantaba en la iglesia de San Lucas una salve a María. Según la leyenda, Ana Romero, una devota dama que había mantenido y costeado esta tradición, temió que su único descendiente, su sobrino Diego Hernández, no mantuviera la costumbre, dada su vida licenciosa y su poco apego a las cosas religiosas. De este modo, Ana, en su lecho de muerte, no solo hizo prometer a su sobrino que mantendría esta tradición, sino que suplicó a la Virgen que recondujera a Diego para que continuara con los cánticos sabatinos. Muerta la piadosa señora, Diego, como era de esperar, no prosiguió con la tradición, de modo que la iglesia permaneció cerrada los sábados. Sin embargo, pronto corrió el rumor por la ciudad de que de la iglesia salían sonidos celestiales cada sábado, pese a tener las puertas cerradas. Cansado de la insistencia de su criado y recordando las súplicas de su tío, Diego fue de mala gana un sábado a poner fin a lo que él creía que era una superchería. Se dirigió a la iglesia, seguido por una muchedumbre de curiosos, y espada en mano abrió bruscamente la puerta, encontrándose para su sorpresa la imagen de 4 ángeles sobrevolando que cantaban junto a la Virgen en medio de un halo de luz sobrenatural. Diego cayó de rodillas, avergonzado, y comenzó una vida piadosa dedicada a la beneficencia, retomando el mantenimiento de la tradición de la salve, por lo que desde entonces fue conocido como Don Diego de la Salve.
Rilke, que copió la salve, hubiera preferido oírsela cantar a los ángeles y no a, dice, los obesos salmodistas. Pero aún así escribe: siento muy de cerca cómo toda la música antigua repercute en el interior del mundo, al igual que una ráfaga de viento que soplara únicamente para sí misma, aun cuando nosotros no estuviéramos. La última tarde, y ya voy acabando, la última tarde de su estancia en Toledo fue un mes, 4 semanas, un noviembre muy frío. Su salud era bastante frágil, precaria. Si no, no se hubiera ido. Pero su última tarde de estancia en Toledo irá apresuradamente a contemplar, y él sabe que por última vez, esta, para él, asunción del Greco. Y allí va a permanecer hasta que el ruido de las llaves del vigilante le avisa que es hora de cerrar el pequeño museo. Tan intensa ha sido la contemplación que todavía puede describir el cuadro. Varios días más tarde, ya lejos de Toledo, escribe una carta a Leo von Kohn. Créeme, durante semanas no he tenido una necesidad inmediata de ver cuadros del Greco, porque están intensamente dentro del lugar, en la base de todo. Al final, haciendo balance, me incliné por la Asunción de María del Museo de San Vicente, una obra a la que he vuelto siempre y que ha sido desde entonces y cada vez más mi último recuerdo de la ciudad. Bueno, fueron 4 semanas las que pasó en esta ciudad. He dicho que su mala salud le va a empujar hacia tierras más cálidas, en busca de otro tajo, el de Ronda. Los rondeños, agradecidos, le erigieron una estatua. En Toledo, en cambio, en esta ciudad fundamental para comprender la concepción poeta de uno de los poetas más grandes, sin duda alguna, del siglo XX, en esta ciudad sin límite, donde sigue latiendo el corazón invisible del poeta, no hay nada, absolutamente nada, que recuerde a Rilke. Se preguntaba otro poeta, Hölderlin, ¿para qué ser poetas en tiempos de miseria? Toledo, en el Laoconte, es Troya, y puede que ambas ciudades, a su manera, compartan el mismo destino. Sin la poesía, sin la belleza, acabaremos como el sacerdote troyano al que nadie escuchó, devorados por las serpientes del olvido. Y mientras el ángel se alarga y expande en todas las direcciones de su existencia, a nosotros, desde nuestro aquí y nuestro ahora, solo nos queda terminar y regresar a nuestra prosaica y angosta parcela del mundo iluminada solo por el tiempo. Nos llevamos, eso sí, como el rescoldo de un fuego apagado, el recuerdo de estos ángeles agitados que pintó el Greco, ardientes en su bella y terrible transparencia. Muchas gracias. Ya he dicho que me va a poner un poco las expresiones poéticas, si queréis que le vengo arriba. Espero que no os hayáis aburrido de amarse. Si quieren hacer alguna pregunta, una observación, algún comentario, por supuesto, aquí. ¿Queréis que os va a conseguir que pongan una placa? Si tú te empeñas. Yo ya lo he dicho, hay que empeñarse. Sí, hay que empeñarse. Es que parece increíble, de verdad. Sí, que en Ronda tienen la autoescuela Rilke. Nada. De verdad que yo les animo, si no lo han hecho ya, que lean el epistolario español de
las cartas que Rilke escribió desde Toledo y desde Roma, porque no tienen desperdicio, de verdad. Pero su poesía debe ser difícil de comprender, ¿no? ¿Cómo, perdona? Debe ser difícil de entender. Es que el misterio de la vida y la muerte es muy difícil de entender. Pero por lo que Es cierto, bueno, sí, es un lenguaje poético que hay que conocer un poquito, sí, pero yo creo que, a pesar de todo, y aunque se nos escapen muchas cosas, es muy intuitivo. Y como los grandes poetas hablan al corazón, más que al intelecto, ¿no? Y yo creo que sí, que uno se puede acercar, no sé, a mí desde luego Rilke me enseñó mucho a ver al Greco, ¿no? A conocer al Greco. Pero yo creo que la mayoría de las personas por lo menos no lo conocían. Yo nunca- Rilke. Pues mira qué bien, por lo menos hemos sacado eso. Aunque haya sido un tostón, esto, por lo menos que se vayan ustedes y decir, bueno, ya sé quién es Rilke. Sí hay que hacerle una placa, como a otros muchos que no son considerados. ¿Verdad? No te oigo. Que ha habido personajes que no han sido considerados en Toledo, no hay ni una placa, ni una estatua, ni nada. Nada, no. Tenemos una calle dedicada a un luchador, boxeador, no me acuerdo cómo se llama, un nombre muy extraño, pero el paso de, bueno, fíjate, lo que fue, por ejemplo, Toledo para Galdós, ¿sí? Hay alguna huella, alguna placa, pero vamos, desde luego muy poco para lo que se merece. Desde luego que sí. Pero bueno, estamos a tiempo todavía, ¿eh? Estamos a tiempo, de verdad. Por lo menos quédense con ese modo tan poético que tuvo Rilke de morirse. Pincharse con una rosa. Más bonito que eso, más poético que eso, Murió de poesía. Sí. Fue un hombre que vivió para la poesía, para su obra. Él era la poesía. Yo creo que ya es al límite de la espiritualidad. ¿Te puedes levantar un poquito? Es que no me llega, desde que tengo la oreja ortopédica, ¿no? Que es muy espiritual su poesía y que lo que le representa más es su librito Letra a un joven poeta. Sí, bueno. Tiene textos maravillosos, sí. Vamos, esas cartas que le escribe a un joven poeta. Pero luego que sí, vamos a ver, yo creo que... Bueno, lo suyo sería leerlo en alemán, pero yo en alemán no tengo en la universidad o estudiar la carrera, pero me tendría que poner, sí. Pero de verdad, es una maravilla. Estos ángeles tan bellos son también terribles, La belleza a veces es terrible de soportar. Dice, te pueden quemar. ¿De qué vive? Pues, ¿de qué vive? Pues sobre todo vive de sus mecenas y sus protectores y protectoras, más bien, protectoras. Pero también pasó penurias, Su vida, ya que hablamos de las rosas, no fue solo un camino de rosas, Aparte de que siempre sufrió una salud frágil, en París, por ejemplo, pues pasó penurias, Era casi un hombre que se alimentaba del aire. Pero sí, tenía grandes admiradoras, grandes protectoras, como por ejemplo esta princesa, María, la princesa María von Tassig, que era la dueña del castillo de Luino, que por cierto fue destruido en el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Pero no deja de ser llamativo. Yo cuando lo leí por primera vez hace muchos años, estás haciendo una sesión de espiritismo y te sale un espíritu, una mujer, sin yo soy la desconocida, y te dice que tu destino es una ciudad que está elevada sobre un promontorio, donde hay una iglesia de la que cuelgan cadenas ensangrentadas, un puente de piedra con 2 torres, y por supuesto al lado del ángel. Es que todo, que no parece nada casual, ¿no? Por eso, para él, Toledo es una revelación. Es una revelación. Muy bien, no sé si hay más preguntas. A mí me gustaría
parroquia porque no le conocía y me ha parecido pues eso como un traductor de las obras del Greco y como esta persona necesaria para bajar del cielo a la tierra y abrirnos a nuevos conceptos, a nuevas ideas que siempre vienen a nosotros a través del arte, pero no siempre se pueden entender. Entonces, como no siempre se puede entender, el filósofo manda otro enviado especial para que ponga palabras a lo que con imágenes a lo mejor no alcanzamos a comprender. Entonces, bueno, me ha parecido algo precioso y... Muchas gracias. Pues mira, me alegro que te haya servido para... y que eso, bueno, pues te lleve a leer algo, por ejemplo, con las elegías del vino. La verdad es que son sublimes, vamos, es algo verdaderamente maravilloso, inefable, difícil Pero fijaros qué cosa más curiosa, este poeta que encontró en Toledo una de las fuentes más importantes de su inspiración, pero esa inspiración luego se va a verter en forma de verso más tarde. Durante las 4 semanas que estuvo en Toledo no escribió ni un solo verso. Y sobre Toledo no llegó a escribir ningún verso. ¿Verso como tal? ¿No escribió ninguno o sí? Bueno, escribió cartas, las cartas, sí, de Piedra son cartas, prosa, ¿vale? Prosa. Sin embargo, cuando él contempla, iba casi todos los días al Museo de San Vicente, ese pequeño museo de San Vicente, y se postraba ante este ángel, que no es el ángel cristiano, no es el ángel, digamos, de la teología judío-cristiana, es el ángel, si quieres, no sé, de la poesía. Para él, desde luego, o sea, toda la poética del ángel yo creo que bebe en parte, bueno, buena parte, en Toledo. ¿No? En Toledo y en Trego. Yo cuando has estado pronunciando la conferencia y ahora con las reflexiones y los comentarios finales, estoy viendo la experiencia de Rilke en Toledo como una experiencia cabalística. De hecho, empezando por la revelación en el castillo a través de un medium, y llegar a Toledo y la ciudad en el promontorio y esa unión, ese misterio del contacto con lo terrenal y lo espiritual que se dio tanto en el Greco como en Rilke, es que es una experiencia cabalística total. Total, estoy de acuerdo contigo. Es más, él en esta época estaba muy interesado por las artes esotéricas, digamos, por la cábala, por ejemplo. Ten en cuenta que para los cabalistas, pues, bueno, Dios crea el mundo mediante la palabra, ¿no? Entonces, claro, dar con los nombres originales de las cosas, después de todo es un poco lo que hace el poeta, lo que quiere este poeta, ¿no? Esa poesía esencial, ¿no? Esa palabra justa, cabal, que las nombres se correspondan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, vamos, te digo que en esta época no solo estaba el espiritismo y demás, estaba muy unido en estas doctrinas. Y otra cosa, el itinerario este de ir por la calle del Ángel, llegar a San Juan de los Reyes y cruzar el río, es que es uno de los itinerarios cabalísticos de la ciudad de Toledo. Por supuesto que sí, claro que sí. Y puedes pasar por la calle del Paro y contar hasta la leyenda cabalística del Paro. La verdad es que, no sé, si conocéis alguna guía de turismo, yo conozco una que es muy buena, y sería muy interesante pues hacer rutas de Rilke. Y este año, además, que se celebra el centenario de su muerte. Podéis partir del Hotel Castilla. Pues sí que había un... Manuel Valencia hacía una ruta literaria de Rilke. Sí, el 14 hizo alguna, yo no sé si ha seguido después. Sí, yo alguna vez. Sí. Estuve una vez con él. Estuve alguna vez con él. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. No te vergüenza, No. Bueno, aquí vais a hacer a Luis de todas maneras, o sea que efectivamente yo creo que se podría hacer una galería de placas en el Hotel Castilla por el buen número de artistas, escritores, pintores que pasaron por allí y de los que sabemos que pasaron pero no lo recordamos. En cualquier caso, les damos las gracias por venir, sobre todo a Luis por la magnífica esta confluencia de poesía, pintura, armonía, música y bueno, y más podríamos decir. En este espacio, efectivamente. Y nada, solo recordarles que desearles felicidades por el Día de los Museos, a ustedes que son amigas y amigos de los museos, y recordarles que el miércoles tenemos una presentación de un libro, El Hospital de la Piedra, historia de un neoconverso toledano,
inspirado en la labor de este hospital, de este edificio, y en la descripción de cómo sería la vida en la Baja Edad Media, ya en las postrimerías de la Edad Media en Toledo. Y el jueves tenemos en los concilios, la presentación del libro será aquí en el claustro. Y el jueves tenemos en los concilios, en la Iglesia de San Román, la conferencia de la Iglesia de San Román de Toledo, Identidad y Síntesis Cultural en la Edad Media, impartida por Ignacio Sánchez, el director de la Escuela de Traductores de Toledo, y por Sergio Isabel Ludueña, de la Fundación de Cultura Islámica. Y sin más, pues muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias.